Muy buenas, bienvenidos otra semana más en nuestro canal de coaching, que da coaching. Estamos con Fer, con Marcelo, y hoy vamos a hablar de un argumento que es muy interesante, que es las conversaciones que transforman vidas en el coaching personal. ¿Qué me puedes decir, Fer, de esto? Hola, buenas tardes. Pues a ver, efectivamente el coaching personal, ¿no? Llevado a las personas que quieren realmente transformar su vida, es lo que busca el desarrollo personal. Y entonces, cuando tú tienes esas conversaciones con gente que está metida en este mundo, que te entiendes, vamos a decir de alguna manera, entre lo que estás hablando, el punto de vista, aunque todos estemos manejando lo mismo, lógicamente el punto de vista de cada uno aporta y da mayor valor a lo que se está hablando. Entonces, esas conversaciones, como lo que estamos haciendo aquí, creo que son muy interesantes y muy importantes de cara a poder saber y a poder conocer cada día más qué es el coaching, ¿no? El otro día hablamos un poco de lo que era el coaching para nosotros, para los que estábamos, y esas conversaciones que puedes tener, pues evidentemente creo que lo que te hacen es abrir la mente y dar más a conocer lo que es el coaching y con ello, evidentemente, tu transformación, que es de lo que se trata, ¿no? De transformarte y de alcanzar y lograr tus metas. Bueno, las conversaciones que cambian vidas es cuando realmente, cuando tienes una sesión y estás con un cliente, a través de la escucha y a través de la pregunta, donde normalmente el cliente se ha hecho muchas veces las preguntas y no ha encontrado respuesta, es cuando el coach, en este caso, hace como espejo y haciéndole la misma pregunta, hay algo interior en la persona que te hace interiormente como que la misma pregunta que tú te estabas haciendo te estás dando la respuesta, simplemente por hacerte otra persona esa misma pregunta que tú te hacías. Quizás en estas conversaciones lo que hemos averiguado, que yo he averiguado, es cuando muchas veces, en vez de poner el por qué las cosas, que tiene mucha justificación, cuando esas conversaciones le dices, ¿y todo eso para qué? Claro, la palabra o la pregunta ¿para qué? Nos hace un razonamiento sobre para algo, no por algo. Sino el sentido es totalmente distinto. Entonces, esa conversación es cuando realmente a la persona que tienes delante te está dejando, te está permitiendo que te metas dentro de él para ir razonando poco a poco con él. Esas conversaciones al final es como, es como, ¿cómo decir? Es como tener una armonía dentro de la conversación. Estas conversaciones que tienes delante de la persona, le brillan los ojos, se está dando cuenta de cosas que a lo mejor tenía dudas internas y, y a través de una serie de preguntas que hace el coach, pues se le despeja todo. Y esto es así, es como si esa pregunta se le despeja todo. Vamos, la fuerza del coaching lo que hace es florecer esas conversaciones. Normalmente no nos hacen preguntas del para qué. Normalmente siempre tenemos muchas justificaciones del por qué. ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué aquello? ¿Y para qué vas a hacer eso? ¿Qué te impide hacer eso? Bueno, estas pienso que son las conversaciones de peso cuando hacemos que esa persona interna vea donde nunca había visto.
Esta es la fuerza de las conversaciones, ¿no? Cuando se transforma a la persona que tiene delante. Se transforma sola. Nosotros acompañamos. Yo estoy de acuerdo lo estuvimos hablando la semana pasada con Reyes, el para qué, que es muy importante, y dentro del coaching, o sea, la relación que se crea, ¿no?, con el coach, donde te deja ese espacio donde tú puedas reflexionar, pensar, o sea, dar una respuesta, porque en el fondo nosotros todos tenemos conversaciones internas y nos decimos cosas. Y a veces esas cosas son las que han creado nuestra realidad, la realidad que no deseada. Y cuando te das cuenta de cómo tú conversas contigo mismo, de que tienes una alternativa y aparte te das cuenta lo que quieres. Entonces, esas conversaciones que tú puedes introducir dentro de ti para que tú consigas otro tipo de vida, la deseada. Y ahí tienes el cambio. Y si eso en el coaching, yo creo que es muy útil para esto. Bueno, ¿Qué más? yo creo que podemos hacer, nosotros estamos haciendo una labor de difusión del coaching con la Creada Coaching, donde hacemos encuentros semanales. Hoy tenemos a Fer y Marcelo, que son unos gran compañeros, y Fer, él hace, ¿a qué te dedicas de coach? Yo principalmente me dedico a empresas y a formación, a docentes. Eh, ¿Por qué? Pues porque el coaching, lo que aprendí al principio del todo, es en qué eres bueno, entendiendo por bueno qué es lo que se te da bien hacer, ¿no? Ujú. Y con la formación de coaching, únelo y eso te va a dar unas posibilidades mucho mayores y vas a ver eso que te gusta o que hacías bien o que tú crees que hacías bien, mejorarlas, llevarlas a un estadio superior. Y entonces yo, pues mi formación es empresarial de los 15 años, oh, siempre he estudiado de cada las empresas y llevo 43 años trabajando en una misma empresa, he colaborado con otras empresas, he trabajado a la vez en otras empresas y lo que me gusta es cuando he conocido el coaching, que es como yo llego al coaching a través de la empresa, que nos empiezan a dar formación sobre todo en inteligencia emocional, de cara a cómo tratar a la gente, yo como mando pues a los subordinados, etcétera, y eso me enganchó mucho, ¿no? Y yo, sin saberlo, sin saber las técnicas, es verdad que yo ya hacía coaching inconscientemente, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque al final estaba tratando a la gente como a mí me gustaría que me tratasen. Evidentemente, si a eso le añades las técnicas de coaching, todo fluye mejor, todo va de una manera mucho más sencilla, incluso entiendes y comprendes a la gente desde otro punto de vista que a lo mejor no te habías planteado, y a ellos también les haces ver otra serie de cosas, como habláis, que no habían visto, ¿no? Porque se hacen preguntas y no se habían contestado. Y sobre todo en esas conversaciones que decíamos al principio, está ese momento que los coaches llamamos, ¿no?, el momento ajá, que ese es muy gratificante cuando tienes a un cliente o a alguien que está y le notas en la expresión ese momento ajá, ¿verdad? Ese momento donde de repente le cambia el semblante y se quedan como, "Ah, era esto lo que estaba buscando y lo tenían dentro, porque tú no se lo dices. Esa es la historia que hay que transmitir. El coach nunca te va a decir lo que tienes que hacer. Eres tú el que tienes la solución. Porque mi solución, evidentemente, no es la misma que la de Marcelo, que la de Alexis, que la de nadie. Es la mía y es la que me funciona es a mí. Entonces, el coach cuando acompaña en esas conversaciones, en esas sesiones, y consigues que el cliente tenga ese momento, ajá, es fabuloso. Y si eso lo llevas al terreno, por ejemplo, grupal, en una sesión grupal donde tengas 6, 8, 10 personas,
es fabuloso porque la gente se da cuenta que el mismo problema que ellos tienen o lo que ellos consideran un problema no están solos, las demás personas también lo tienen y Ujú, cada uno le va aportando un granito de arena de, pues eso también me pasa a mí. ujú, Oye, y de repente, coño, no estoy solo. Hay más gente con el mismo problema que yo, con soluciones distintas y todas válidas sobre lo mismo. ujú, Y ahí es la grandeza para mí del coaching, ujú, ese momento, ¿no? Y sobre todo una sesión grupal se ve muy bien. Cuando la gente sobre el mismo tema van hablando, se van soltando, tú les vas, como decía Marcelo, haciendo lo que llamamos esas preguntas poderosas, ¿no? Ese para qué, esas preguntas abiertas, donde tienen que pensar, donde que a lo mejor en un momento dado se quedan parados, pero el de al lado dice, bueno, pues páralo, piénsalo. ¿Y a ti? ¿Cómo te...? Y el otro le aporta y dice, pues yo también, tal. Esa es la grandeza para mí del coaching y de esas conversaciones transformadoras, que es de lo que estamos hablando hoy. ujú. Mientras Marcelo tiene una labor muy, muy interesante también de cambios de vida. ¿Cuál es tu misión, Marcelo? ¿Cuál es Tu mi, proyecto, tu mi, mi proyecto pro- mi proyecto? poderoso. Mi proyecto poderoso. Mi proyecto tiene que ver con bueno, le decimos venta, ¿no? Ventas con alma es mi proyecto de Fagoya, ¿no? Pero incluso se puede decir interactuar con las personas. El mirarse dentro es lo que le está impidiendo hacer aquello que realmente quiere hacer. O exponer algo que quieren, que lo llevan dentro, pero no saben expresarse, no saben cómo hacerlo, nunca se han encontrado en ese momento de decir, bueno, realmente quiero hacerlo, pero ¿cómo lo puedo hacer? Y entonces están los miedos, el miedo al rechazo, al fracaso, Esto al no encajar. estás hablando de las ventas, ¿correcto? Sí, estoy hablando de las ventas, pero es que realmente no tiene nada que ver, porque yo soy como vendedor profesional. Yo soy un vendedor profesional, ¿vale? Desde los 25 hasta los 58 años que tengo, pues me he ganado el título de profesional, ¿no? Pero quiero decir que Ventas con Alma, que es mi mayor proyecto, un primer punto está destinado a vendedores, personas que se inician en la venta y a profesionales de la venta, vamos, en global. Pero también va destinado a las personas que tienen un proyecto, tienen un contenido de valor y no tienen el conocimiento de cómo transmitirlo, de cómo hacerse conocer para poder conocer. Normalmente estas personas que no se dedican a la venta, que su día a día no es la exposición, es donde realmente ellos se ven capados de alguna forma porque no están acostumbrados. Entonces, Ventas con Alma también está pensado para aquellas personas que tienen un contenido de valor que lo quieren llevar a la calle. Y es llevar a esas personas de la mano para que puedan enfrentarse, entre comillas, a esos miedos. Porque saltando ese miedo, queda esa esencia de la persona y es cuando se muestra con toda esa identidad de poder mostrar ese valor que ellos tienen. Para eso es Ventas con Alma también. Aunque Ventas con Alma está destinado totalmente, bueno, totalmente, entre comillas digo, al campo de las ventas, también a estas personas. Porque Ventas con Alma es más que vender. Por eso es Ventas con Alma, es más que vender. Es darte a conocer y para que te conozcan. Sobre todo cuando tienes algo que vender, porque la palabra vender parece que nos causa miedo, ¿no? Ofrecer, parece ser que el contenido es más suave, ¿no? Es aquello que tienes que ofrecer o que quieres vender si lo quieres dar, pero ¿desde dónde? El desde dónde es el peso. Porque si tú tienes algo de valor, que sabes que tu valor va a solucionar muchos problemas o que va a acompañar a personas a solucionarle el día a día, tu contenido tiene que estar en la calle. Tu contenido tiene que saberlo las personas. Normalmente estas personas que quieren mostrar ese valor, ese contenido, normalmente son personas que están pensando cómo solucionar los problemas de los demás
y ellos mismos. Me explico. Un vendedor, como ventas con alma, no un vendedor normal, sino ventas con alma, se nutre del beneficio de los demás. Tiene sentido al servicio. Se enriquece de la sonrisa de los demás. Porque el objetivo es servir. El objetivo es cubrir una serie de necesidades. Pero ¿desde dónde? Desde el corazón, desde persona a persona. Un ganar-ganar. Como decía Fran, ¿no? En la Bueno, parte de Frank Puselik, Fran Fuchel, ¿no? Y esto es ventas con alma. Ventas con alma está destinado a las ventas en sí, pero también a la ayuda de aquellas personas que tengan un proyecto, que tengan un objetivo, que quieran llevarlo a la calle y no saben cómo. El no saber cómo, normalmente el primer obstáculo es el miedo. Si yo nunca lo he hecho, ¿qué van a decir? El rechazo, el fracaso. Y si no, pues ahí está ventas con alma. Y deja huella, es otra cosa. Muy bien. Pues este es el proyecto de Queda Coaching. Es un proyecto abierto a profesionales, pero también para clientes que quieren conocer más lo que es el coaching. Y entonces, si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna duda, nosotros estamos aquí también para contestarlas. Entonces, lo podéis poner en los comentarios. Si os parece interesante compartirlo con una persona que necesita o que está interesada en hacer coaching. Y dentro digamos, el Queda Coaching es, yo creo, tenemos diferentes visiones, diferentes personas que se ocupan de diferentes cosas. Ahora está Fer y Marcelo, que se ocupan más de empresa, pero luego hay otras tipologías de coach. Claro, cada uno tiene su afinidad, su habilidad, ¿no? Así que os agradezco este tiempo y haber compartido vuestras experiencias y vuestros proyectos. Un placer como siempre y nada, nos vemos la semana que viene. Y la semana que viene estaremos Pues aquí. un placer por estos momentos y vamos aprendiendo. Perfecto, muchas gracias y hasta la semana que viene. El jueves a las 9 publicamos vídeo. Muy bien, chao. Chao, chao.